Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Se forma un equipo forense de peritos especializados en búsqueda de personas. Entonces somos un equipo de criminalistas, fotógrafos, antropólogos, arqueólogos y demás especialidades que se van sumando, que se van requiriendo para la intervención. Nosotros utilizamos un dron para poder hacer vistas generales, aéreas, y que la misma delincuencia te pueda llegar a tirar, que incluso hasta en la ciudad, en los camellones, se pueden encontrar Sí. fosas. Reportaron una persona localizada que encontraron un esqueleto Ajá. emparedado entre dos Oh. paredes. Con la intención de robar, entra a la recámara y empieza a zafar la pantalla. En esta dirección, ya para sacar las cosas, la encuentra en la cocina o se encuentran en la cocina y la mata. Se percibe un olor fétido, un olor desagradable de descomposición, y lo que encuentran es un cuerpo en este caso de una menor con uniforme escolar. Tenía que voltear hacia otro lado porque en ese momento yo no me puedo romper. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre temas muy importantes y sobre todo una situación que no solamente afecta al país, sino todos los que vivimos en Ciudad de México, que pensamos que tal vez este tema no existe, pues lamentablemente sí existe, y es las personas desaparecidas. Con nosotros está una gran criminalista, que es un agasajo platicar. Ahorita que estábamos fuera de cámara, estábamos platicando de muchas cuestiones interesantes del gremio forense. Y esto te puede interesar porque si tú estás en la carrera, si estás estudiando cualquier área relacionada a toda esta infinita gama de conocimientos, pues bienvenido y bienvenida. Está con nosotros la maestra Hilda Calva, que es criminalista. Maestra, bienvenida a su programa Relatos Forenses. Hola, ¿qué tal, doctor? Aquí estoy muy contenta, un gusto, un placer para mí estar con usted y en su programa, No, al en su contrario, podcast. muchas gracias. Gracias. ¿Nos podría usted, como es de costumbre y tradición, regalarnos su currículum para que toda la gente sepa que la super profesional que nos acompaña? Ok, sí, claro. Soy licenciada en criminología y criminalística, tengo una maestría en criminalística, Ok. soy perito profesional en el área de criminalística de Ajá. campo desde hace ya varios años Ok. para fiscalía. Tengo una segunda carrera, bueno, fue mi primera carrera en realidad, Ajá. fue trabajo social en la UNAM, Ok. en donde yo ahí empecé a conocer todo lo del mundo forense, Ajá. y cuando me enteré que había áreas como la criminología y la criminalística, yo dije, esto es lo mío. Sí, 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 claro, qué interesante. Y Ujú. también me platicaba que fue a otro país a tener un curso allá, ¿no? Un Ah, adiestramiento. ok, sí, parte de mi formación profesional he tenido muchos cursos, diplomados, maestrías, y hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Tennessee, a la Universidad de Tennessee, a un curso de Body Farm, granja de Ajá. cuerpos, y estuvo muy interesante porque fue una capacitación teórica práctica. O sea, tanto estuvimos en las aulas de la Sí. universidad y nos dieron clases antropólogos, arqueólogos, médicos, criminalistas. Bueno, allá tienen otra Sí, el formación, son los, coroner, ¿no? Que le llaman. ajá, y también estuvimos en la parte práctica en un área específica donde se depositan los cuerpos para poder realizar Ok. diversos estudios y diversos protocolos. Perfecto. Qué Ujú. agasajo estar con usted platicando, y que muchas gracias Gracias. por venir tan lejos, porque sale usted a dar clases y viene usted acá. Le agradecemos mucho. ¿Qué le parece si empezamos a despegar el vuelo, como dicen los capitanes, sobre la cuestión de un tema que es complicado, que es la desaparición de personas? ¿Nos podría usted platicar un poquito? Sí, claro. Mira, hace 2 años, formé, a raíz de este curso que tomo en Estados Unidos, y obviamente a raíz de la problemática de lo que ocurre en todo el país y en Ujú. Ciudad de México,
pues se forma un equipo forense de peritos especializados en búsqueda de personas. En este caso, soy de las pioneras formadoras de este equipo de especialistas que nos dedicamos a la búsqueda de personas como peritos y como parte de la fiscalía. Entonces, somos un equipo de criminalistas, fotógrafos, antropólogos, arqueólogos y demás especialidades que se van sumando, que se van requiriendo para la intervención y formamos este equipo a solicitud también de, obviamente, de la ley y de la Fiscalía especializada en desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Entonces, nos piden solicitudes de todo, hacemos búsquedas, vamos a búsquedas generalizadas, búsquedas individualizadas y, bueno, todas las intervenciones que se tengan que hacer. Te cuento, hace años que se formó el equipo, eran pocas las intervenciones que teníamos, obviamente la problemática ha estado desde hace mucho Sí. tiempo, pero eran pocas. Actualmente nos rebasan las búsquedas, hacemos búsquedas toda la semana. Todas las semanas hay solicitudes para ir a diversos lugares en áreas determinadas a realizar la búsqueda ya como equipo conformado y Ok. como nuestras especialidades nos lo requieren. Fíjese que a mí me alarma mucho, como usted bien lo dice, desde hace años. Y yo me daba cuenta cuando tomo el metro para un trabajo a otro, Ujú. que no era normal ver personas en los letreros, bueno, en estas como pizarrones blancos que ponen el Ujú, transporte ujú, colectivo metro, ver muchas fichas de búsqueda. ujú. Y yo le comento a los alumnos, si ustedes se acercan a las fichas de búsqueda, son personas de 19, 20, 30 años, 35, 40, y uno dice, ¿cómo es posible que personas de esa edad se puedan perder en Ciudad de México? Ujú. Cuando hay transporte del metro, metrobús, trolebús, todo, ¿no? Y hay tanta gente, cámaras, ¿cómo es posible que se pierdan? Y lo que ya alarma es que cada vez hay más fichas de búsqueda, más. Y es hasta sorprendente cómo es que se pierden las personas aquí en Ciudad de México. Así es, fíjate que aunado a este comentario, efectivamente, cuando iba yo también en el transporte, en este caso en el metro, antes te acercabas a los pizarrones a ver los anuncios que Sí, eran, ay, no sé, cualquier sí, anuncio, sí, ¿no? sí. En lo que esperabas a que llegara el metro, pero ahora, pues es una cantidad enorme de fichas de búsqueda de personas, tanto de mujeres, hombres, menores, adultos, de todas las edades, ¿no? Que podemos observar ahí. Maestra Hilda, ¿usted tiene algún conocimiento de cómo es la forma de que se pierdan, entre comillas, porque realmente no se pierden, sino algo pasa, ¿no? Claro, pues es que hay muchos modos. Fíjate que nosotros, por ejemplo, tenemos que seguir el análisis de contexto que hacen Ajá, otros ok, compañeros de la Fiscalía Especializada y ellos hacen un estudio muy completo de cuál es el contexto, sí, tanto familiar, social, de personas con las que se relacionaba la persona ajá, desaparecida para poder ubicar o tratar de ubicar dónde cuáles fueron sus últimos momentos que se le vio, que se conoce o se reconoce a la persona, se hacen mapeos en cuanto a su celular, donde se registraron sus últimas llamadas y bueno, muchos estudios, ¿no? Entonces hay diversos factores que influyen y por eso el análisis de contexto para nosotros ajá. es muy importante porque además se requieren de varias especialidades para poder tener un contexto ahora sí, porque todas son diferentes, ¿sabes? Pueden ser mujeres, menores, y todos van a tener diferentes motivos o formas. Los motivos en Ciudad de México es multifactorial, Sí. ¿no? Desde que sean mujeres, las edades, los lugares. Entonces es muy importante tener en cuenta estos análisis. Por ejemplo, en mujeres puede ser que sea trata o que se salgan de su casa por problemas familiares o por qué se pierden. Seguramente estará relacionada con muchos otros delitos como trata de personas o como trata u otras situaciones, prostitución, diversas situaciones, ¿no? Hay algunas situaciones en donde efectivamente la persona se va de Ajá, casa y no quiere que nadie sea enterado por cuestiones de violencia. Nos ah, ok. ha tocado algunos casos en donde las personas huyen hacia otros estados y no quieren ser encontrados porque en casa están viviendo situaciones violencia bastante fuertes, Ok. ¿no? Entonces, mejor no le dicen a nadie y Sí, se sí. van.
Ah, ya, Así ya, es. ya. Ok. Ahora, le voy a preguntar esto porque dado que usted pertenece a este equipo, mucha gente nos hacemos siempre esta misma pregunta. Ejemplo, se pierde un familiar. ¿Nos podría usted regalar qué se tiene que hacer los pasos? Porque mucha gente de repente dice, ya fui a la fiscalía, pero nada más levanté como el reporte. Pero de ahí ya no sabemos qué se hace, ¿no? Si el MP pasa algún oficio hacia la parte pericial, si ya hay un grupo que empieza a buscar cómo busca, por dónde empiezan a buscar. Para mí se me hace muy complicado esta tarea. Sí, es bastante complicado. Fíjate que se siguen varios protocolos. Entonces, cuando una persona se reporta Ajá. desaparecida, inmediatamente se tiene que reportar al Ministerio Público o a la autoridad competente. Puede ser las policías o puede ser la comisión, puede ser la nacional de búsqueda o Ajá. la local de búsqueda. Ok. En Ciudad de México están las dos. Las dos, Entonces, ok. tenemos aquí la comisión local de búsqueda que también recibe estas denuncias y el Ministerio Público tiene la obligación inmediatamente de levantar una investigación. En el caso de mujeres, menores de edad, personas que se dedican a los derechos humanos Ajá. o que se dedican a los medios de comunicación, inmediatamente se inicia la carpeta de investigación y se inician acciones para la localización de la persona. Y de ahí el Ministerio Público gira un sinfín de oficios a diversas instituciones precisamente para preguntar si en alguna de estas se encuentra la persona. Siempre, siempre, siempre se va a presumir que la persona se encuentra con vida. Ah, ok. Siempre. Ok. No se presume que vamos a encontrar a la persona de otra forma. En el caso de servicios periciales, tú dirás, bueno, ¿y ustedes en qué Ajá. momento van a intervenir? En el caso de nosotros es cuando hacemos búsqueda ya específicamente en los lugares donde posiblemente pueda ser localizada, ya sea con vida, como te digo, siempre se presume que la vamos a encontrar con vida o que podemos encontrar algún indicio que nos indique dónde pudiese estar. ¿No? Y estos indicios pues varían desde un teléfono, una prenda, algo, hasta incluso un cuerpo. Ok. Ahora, maestra, ¿cómo es que logran saber, buscar en ese lugar? ¿Porque alguien más, algún investigador de la fiscalía les dice, o porque van llenándose de peritajes? ¿Cómo es que saben dónde buscar Mira, precisamente? muchas veces se hacen estos análisis Ajá. de contexto que te digo, en donde se participan varias profesiones, varias especialidades y se llega a una conclusión en donde es probable que la persona, por el último reporte de su teléfono o porque lo vieron ahí o porque cámaras lo ubicaron en ese lugar, es posible que en esa área se realice, o sea, ya pueda estar, ¿no? O Ajá. encontremos indicios que nos indiquen en dónde pueda estar. Y se hace una observación, en este caso, ya sea la Fiscalía especializada o la Comisión Local de Búsqueda solicitan la intervención no solamente de los servicios periciales, sino de varias instituciones para que acudamos a ese lugar, tener como que el mayor número de seguridad y de elementos que van a participar en la búsqueda para poder así realizarla. La mayoría de las veces vamos a lugares que son, digamos que abiertos y que son donde hay vegetación, puede ser el Ajusco, puede ser, Ah, es que la Ciudad de México sí, no sí. todo es ciudad, o sea, No, 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 no. estamos rodeados, Sí. es un valle, ¿no? Y estamos rodeados de diversos, cerros, montañas, en donde es propicio que se depositen ya sea cuerpos o incluso indicios, ¿no? Relacionados a, por lo tanto, acudimos a esos lugares, se hace un estudio previo, se divide en polígonos, no podemos recorrer el Ajusco en un día, en Sí, unas no, horas, ¿no? no. Se van recorriendo por polígonos y no nada más somos nosotros, son diversas instituciones que acudimos al lugar con el único objetivo de localizar a la persona. Oiga, maestra, digo, esta es bien necesaria la pregunta que le voy a hacer, porque pues todos los que nos dedicamos a la cuestión pericial, pues siempre tenemos un riesgo, porque finalmente, como decía un maestro que daba clases en una institución de mucho prestigio aquí a nivel nacional, que es el INACIPE, decía, nosotros somos los que aportamos la evidencia científica para el malo, para que el juez vea que tenemos las evidencias y que se pueda pues vincular a proceso, por ejemplo, o se le pueda dar una sentencia firme. Entonces,
Ya ve que lo tomo otra vez, como lo he tomado en algunos podcasts pasados, que hay un antropólogo muy bueno que se dedicaba a la búsqueda de personas desaparecidas, que está desaparecido y que todo el gremio hemos mandado pues en redes sociales estas fichas de búsqueda para ver si alguien lo ha localizado, ya van 2 años y no. Entonces, a ustedes cuando andan en estos lugares alejados, como por ejemplo el Ajusco, alguna otra montaña, cerro, y que ya se interna uno mucho y que ya no hay señal de teléfonos, nada, ¿han llegado a ser amenazados o han sido emboscados por delincuentes? Hay muchos riesgos, no Sí, sí, solamente el claro. que te embosquen ahí, Sí. porque vas pues caminando y siguiendo una ruta, ¿no? Hay muchísimos riesgos, hay el riesgo de que te pierdas y que separes del grupo y que después ya no Ok. sepas cómo regresar. Y efectivamente, como tú dices, hasta ciertas alturas tenemos señal del teléfono, pero después ya no. Entonces tenemos que hacer uso de otros equipos como el GPS, pero ya un especializado para que nos indique como que las rutas, ¿no? Hay ese tipo de riesgos, que te caigas, Ajá. o sea, hay muchas veces tenemos que bajar hacia las Sí, barrancas o claro, tener que subir barrancas. con cuerdas, entonces si no sabemos, muchos no tenemos la preparación para poder realizarlo y si no sabemos, pues te puedes lastimar, fracturar, caer y Sí. tener un golpe ahí. Incluso bastante, te puede afectar bastante. Hay riesgo desde que te muerda una víbora, por ejemplo, ya ahorita está pasando la temporada de que las víboras ya aparecen más Sí. y aunque son pequeñas especies, pues hay riesgo, ¿no? Entonces de que te muerda una víbora si no llevas el calzado adecuado, o sea, no puedes ir de guarachitos, no Sí, puedes sí, ir de no, no sandalias, tacones. tienes que ir con un equipo Sí. especializado, incluso tu vestimenta tiene que ser especializada para poder realizar esas Ok. búsquedas, ¿no? Para minimizar los riesgos. Hay incluso riesgos hasta de que el mismo binomio canino que va, pues te llega a morder porque está así. Ok. Hace poquito le pasó a unos compañeros que el binomio era un cachorrito que están Ajá. adiestrando entre que está de juguetón, pues sí puede llegar a morder Ah, al ya. personal y son situaciones que uno tiene que prever y tiene que tener como que en cuenta, ¿no? O sea, y también como tú dices, ya estas situaciones extremas en donde pues te pueden llegar a tirar el dron, nosotros utilizamos un dron para poder hacer vistas generales, Ajá. aéreas, y que la misma delincuencia te pueda llegar a tirar. Es un droncito el de Sí, nosotros sí, muy sí. pequeñito, te lo pueden llegar a tirar, Ok. o las mismas aves de la ciudad, que Sí. aunque no creas, sí hay águilas y hay otro tipo de Ajá. aves que te pueden llegar a dañar el equipo, o que en alguna ocasión recuerdo que íbamos por una barranca y muchas veces la gente se mete a las barrancas o los jóvenes en grupos a consumir Sí, sí, sustancias sí. y que sí que nos vean como alguien que llega a invadir un territorio, un lugar y que nos puedan incluso hasta llegar a agredir. Sí, o asaltarlos. Y aunque siempre vamos custodiados por Guardia Nacional o por policía, siempre existe este riesgo, Sí, ¿no? claro. Uh-huh. Entonces, como verás, es un número bastante grande de riesgos que tenemos que pensar y que pueden ocurrir en estas búsquedas. Maestra, Hilda, ¿usted tendrá algún caso que nos pueda regalar? Fíjate que hay una situación bien interesante y bien importante que está relacionada un poquito con lo de búsqueda de Ok. personas, aunque no fue muy reciente, fue hace bastante tiempo, hacia el sur. eh, reportaron una persona localizada que encontraron un esqueleto Ajá. emparedado entre dos Oh. paredes. Ajá, es decir, depositaron el cuerpo y luego pusieron una pared y otra pared, ¿no? Ajá. Se localizó el cuerpo, ese esqueleto estaba vestido, es decir, tenía ropas, quiere decir que lo colocaron ahí vestido, ¿no? Resulta que era un terreno bastante grande en donde en la parte de hasta el fondo había un baño tipo letrina de Sí, hace sí, sí. muchos años y se iba a remodelar, iban a tirar esa letrina que ya no se usaba, que Ok. estaba hasta el fondo, haz de cuenta unos 20 metros al fondo del terreno, y ya no se usaba, entonces lo iban a remodelar, tiran una barda y se dan cuenta de que había otra y que bueno, que estaban estos restos, ¿no? Como lo encontraron vestido, quien reconoce las prendas es un individuo del sexo masculino y dice, es mi mamá. Ah,
Y le preguntan, Sí, ya me acordé. ¿cómo, Sí. ¿cómo sabes que es tu Ajá. mamá? Dice, la reconozco por el pants que trae, Sí. un pants con características muy específicas. Y le dicen, bueno, ¿cómo es posible que te acuerdes si han pasado muchísimos años? Dice, es que el día que mi madre desapareció, me llevó a la escuela y me dijo que saliendo me iba a comprar unos tenis. Nosotros no éramos de muchos recursos económicos y el hecho de que te dijera Ajá, sí, que sí. te iba a comprar Sí, unos tenis claro. era un día especial. Dice, y me acuerdo perfectamente cómo iba vestida mi mamá con esas prendas. Entonces a la salida de la escuela yo la busco con esas prendas y ya no la veo y ya no la volví a ver. Entonces mi padre me dice, tu mamá se fue, nos abandonó y ahí se quedó. Y él recuerda a su madre con mucho rencor Sí, por el por abandono el que le dijo el abandono y papá. además por el engaño, ¿no? Bueno, el Sí, abandono, sí, el sí. engaño y todo lo que suscitó en los años subsecuentes Ajá. y posteriormente cuando la encuentra, él le entra mucha culpa porque dijo, mi mamá no nos abandonó, nunca se fue, aquí estuvo y aquí está, ¿no? Sí. La localizaron, aunque obviamente se tuvieron que hacer las pruebas pertinentes Ujú. para poder determinar que si era la persona que él mencionaba, efectivamente si era la madre que tenía contusiones y que la había en este caso golpeado y causado una lesión muy grave el padre hasta causarle la muerte y después la había emparedado ahí, él era albañil, entonces la había emparedado ahí, le había puesto otra barda a esa Sí, sí. como letrina y después como que la clausuró y dijo, no, pues ya no vamos a usar esto y como estaba muy al fondo, la llenó de cal todo ese lugar. Y bueno, ahí estuvo durante muchos años, muere el señor y hasta que el hijo va a construir, Ajá. es como la encuentra. ¿No? Híjole. Entonces, imagínate todo ese tiempo, si se llegó a colocar un reporte de desaparición, que seguramente así fue, pues realmente no, bueno, sí estaba desaparecida, pero ahí estaba, ¿no? Sí, A raíz de claro. otro delito. Fíjese que me quedé sin palabras porque se me hace, a veces, digo, esto es fuera de lugar, lo voy a decir con mucho respeto, pero increíble platicar con peritos, por ejemplo usted, que ha llevado esos casos y que de repente recordamos los casos porque los hemos visto tal vez en las noticias o en el mismo gremio. Oye, mira, hubo un caso así y yo le agradezco mucho su presencia porque platicar estos temas de casos que han sido de repente pues que han trascendido por la gravedad, yo le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy porque Gracias. pues no cualquiera ve estos casos tan complicados. Fíjese, maestra, Hilda, que el otro día me acuerdo, bueno, ahorita que me contó este caso, me acuerdo muy bien hace años de un joven que priva de la vida a la novia, Ujú, y yo creo que se va a acordar usted, porque fue también muy mediático, la priva de la vida, ahí en el patio de su casa la secciona ujú, y luego la entierra en el jardín. ujú, Llega comisión de búsqueda hace años, pero la policía, como luego a veces, digo, se le olvidó tal vez, no llegaron con la orden de cateo. Entonces la mamá se saca de onda porque ella no sabía nada y le dice, oiga, venimos a catear el inmueble, sí, adelante, pero primero pues la orden. ujú. Fulano, Olivares, la orden. A ver, no, háblale al otro Olivares, la orden, no, pues no, la orden, no, nadie llevaba la orden, se cancela justamente el cateo, Ujú, ya se regresan otra vez con la orden, con otra fecha, pero esto le comento porque el agresor se da cuenta, entonces se pone nervioso y en la madrugada saca, lo exhuma otra vez, ujú, y entonces en su desesperación mete los restos en unas bolsas de plástico y las avienta a la pared de una casa que era el vecino y entre la barda de la propiedad de la ujú, mamá. Y entonces quedan los restos emparedados, como usted ahorita me ujú, platicaba, y la mamá al día siguiente ya está lavando la ropa. Esto es lo que dice el periódico, no estoy diciendo que sea verdad, pero la mamá se espanta mucho porque ella está lavando la ropa y se da cuenta que en la azotea se dibujan unas manos y entonces ella se espanta mucho, se baja corriendo
y le comenta a la familia. El hijo en la tarde llega, el papá le dice, oye, tu mamá está muy espantada, se enfermó, pues, ¿qué pasó? No, pues es que dice que estaba lavando y que se aparecían de repente unas manos ahí en el piso. Entonces él se empieza a poner nervioso, llega a 15 de septiembre, porque era más o menos la fecha, empiezan a tomar y ya en la tomadera el agresor les dice, ¿sabes qué, mamá? Yo maté a fulana, está emparedada, los restos están ahí, les eché cal. Entonces la mamá se pone muy nerviosa, le habla al abogado, oye, ¿qué crees? Es que mi hijo pues es el agresor, es el asesino. Y dice, ¿sabes qué? Entrégalo porque si no, pues también ustedes se van a ir como cómplices. Lo lleva a cenar a una cadena de restaurantes y ya cuando lo lleva a cenar habla a la policía y ¿saben qué? Tengo aquí al asesino, lo voy a entregar. Y lo entrega y sale en el periódico en primera plana, mamá lo entrega un 15 de septiembre. Pero a lo que voy es que, ¿cómo fue esto posible de que ahorita que usted me platica este caso, pues recuerdo cuando también vi en las noticias cómo el sujeto agarra y entre las dos paredes de las casas, ahí dejó a la novia. Fue Sí, sí, increíble. hay lugares que son muy característicos e inverosímiles, ¿no? Sí, sí, Hay sí. lugares como, por ejemplo, entre las paredes o enterrarlos y ponerles después una losa o Sí, en sí, jardín. claro. Entonces, y estando ahí en el mismo inmueble, y pueden pasar, en este caso no pasó tanto porque quizá lo identificaron rápidamente, pero en el caso que te comenté, pues pasaron muchos años. Muchos años ya estaba esqueletizado el Sí, cuerpo. sí, sí. Entonces, es increíble, pero Ok. bueno, pues finalmente la función forense también es Sí. parte de, ¿no? De realizar esa intervención. Y no sé si quieres que te comente Sí, por otra favor, no, todo situación. lo que usted, por favor. Ahorita Sí, sí, que me sí. comentabas de esto, alguna vez me tocó un feminicidio igual, en donde un vecino se salta la barda, porque es muy fácil, a veces las bardas Sí. en los predios continuos es fácil saltarse de un lugar a otro si no se tienen las debidas precauciones de colocar, pues obviamente, algo que no permita el acceso. Entonces un vecino se salta la barda, sabía los movimientos de sus vecinos que no estaban, se dedicaban a la panadería y por lo tanto salían muy temprano y una jovencita se quedaba porque iba a la escuela en la tarde, se quedaba ahí solita. Y la chica hacía sus actividades normales durante la mañana, las Ajá. primeras horas de la mañana, y como iba a la escuela en la tarde, en la mañana desayunaba, se vestía, hacía su quehacer ahí, hacía la tarea, y entonces este sujeto entra con la intención de robar, ¿sabes? Porque era un adicto a sustancias. Ajá. Entonces, con la intención de robar, entra a la recámara y empieza a zafar la pantalla, algunas otras cosas, pero lo encuentra la chica, lo ve y se le hace fácil a él, bueno, en esta dirección ya para sacar las cosas, la encuentra en la cocina o se encuentran en la cocina y la mata. La mata, la deja ahí, le da 15 puñaladas en la parte posterior, abarcando cabeza y espalda, y se queda ahí la chica, y él se escapa igual por la azotea, pero se lleva Las las cosas. cosas, ¿no? Y en esa huida deja muchos indicios, deja huellas de pisada, Ajá. deja huellas en la cortina, porque se asomaba como para ver quién estaba o quién lo podía haber Ajá. visto, y se brinca, toda la sangre que le quedó en las prendas las desechó, pero fíjate que no desechó los tenis que traía puestos. Ok. Y entonces, se realiza la investigación, y el padre, en este caso, se da cuenta de que su hijo está actuando de forma muy rara. Obviamente ya en la calle se habían dado cuenta de lo que había pasado con la Ajá. jovencita, que la habían encontrado sus familiares ya muerta y que habían ido policías, fuimos los servicios periciales en este caso, hicimos el levantamiento, todo el procesamiento, buscamos los indicios y el papá se le hacía muy raro, entonces le comentó al policía, mi hijo está raro, mi hijo consume sustancias, otorgan una orden de cateo Ajá. para revisar el inmueble, revisamos todo el inmueble y todo el inmueble bien hasta llegar a la azotea que colindaba con la otra azotea del otro Sí. inmueble
y que allí él estaba en un cuartito. Haz de cuenta que lo habían como separado de toda la casa porque obviamente les Sí. había robado ya los tanques Sí, de sí, sí, gas, sí, sí. las pertenencias y todo. Entonces él estaba así como aislado y en ese cuartito pues se hace la revisión de todo y al estar buscando encontramos debajo del colchón esos tenis que coincidía la huella de pisada con las pisadas que habíamos encontrado en la casa de al lado, ¿no? Okey. Y obviamente el acceso pues Ajá. era muy fácil por ahí. Y aventó muchos indicios, como era un cerro, un lugar donde ya la última, haz de cuenta que la última calle que daba hacia Sí. una zona cerril, avienta toallas, avienta prendas hacia la parte del bosque, hacia la parte del cerro, que desde la azotea se veía todo, ¿no? Pero si no hubiera sido quizá por este dato, esta información por parte del padre, quizá se hubiera ido hacia otra dirección la investigación, Ah, ¿no? ya. Entonces y obviamente con los indicios Sí. se consolidó la investigación. Okey, qué bueno, porque Ujú. es que sí son un peligro. Mucha gente piensa que las adicciones no son tan graves cuando realmente es un problemón terrible, porque como todas las adicciones afectan el sistema nervioso central, incluyendo marihuana, desde depresores, como alcohol, marihuana, hasta Ujú, estimulantes como cocaína, y obviamente, pues, la gente entra en un grado de psicosis donde puede hacer un montón de tonterías, pero claro. muchas. Maestra, usted que entonces va a los levantamientos, ¿tendrá algún, por ejemplo, caso de personas que usted haya intervenido en alguna barranca, en un cerro, en algún basurero, por ejemplo, que ya ve que luego es muy común? Hay muchos, muchos casos, recuerdo uno que me llamó mucho la atención, quizá un tanto por la crueldad, Ujú. ¿no? Hay cosas que uno dice como forense, no nos acostumbramos, bueno, por lo menos yo no me Sí, no, no, acostumbré, no. no me acostumbro a lo que puede realizar el ser humano. Y no quiero acostumbrarme, ¿sabes? Porque perdería Sí, parte de mi sensibilidad sí, sí, como sí, ser sí. humano. Entonces, sí me llamó mucho la atención este caso porque era un menor, una menor, Ah, que la encontramos en una zona igual abierta, en un lugar abierto, en una zona de barranca. Pero haz de cuenta que esta barranca es un cerro y hay que ingresar por un camino hacia una colonia. Entonces, a un lado del camino está la barranca. Y la gente lo que hace y que no debiera de hacer es, sale de la colonia y avienta sus bolsas de basura okey. hacia En la esa parte, barranca. hacia la barranca, ¿no? Y entonces, pues puedes entrar por vehículo o puedes entrar caminando hacia esa colonia. Y la gente que entraba caminando decía, es que se percibe un olor fétido, un olor desagradable de descomposición. Pero muchos lo atribuyen a que así como avientan basura, pues avientan animales, ¿no? Perritos, gatitos, y bueno, se van Sí, descomponiendo, o la misma la acumulación de la basura. Entonces, pero a alguien se le ocurrió bajar a ver qué era lo que había para ponerle cal, sí. ¿no? Y ya no siguiera percibiendo este olor, y lo que encuentran es un cuerpo en este caso, de una menor con uniforme escolar Okey. con uniforme escolar. Nos llamó mucho la atención, bueno, a mí me llamó mucho la atención, hacen el reporte, obviamente, acudimos, me llamó la atención que tuviera el uniforme escolar. Esto significaba que probablemente, pues, acaba de salir de la Sí. escuela ¿por qué tenía este uniforme escolar? Pero además estaba encadenado a la altura de los tobillos, ¿no? Este cuerpecito. Y pues ahí lo que hicimos fue un trabajo también bastante, bastante cuidadoso. Mira, para mí no hay casos especiales ni casos, Sí, para mí relevante, sí. relevantes. Para mí todos son especiales y todos son relevantes porque a todos les debemos de dar el mismo respeto y el mismo interés. Sin embargo, hay ocasiones en que uno es aún más cuidadoso, ¿no? Sí. Suelo ser muy cuidadosa, pero hay ocasiones en que hasta que así exhaustivo, exhaustivo. Y en este caso, se realizaron muchas acciones que condujeron afortunadamente a la localización de los familiares porque la estaban buscando, ¿no?
ya estaba en descomposición y el hecho de que tuviera las cadenas a la Sí, altura de los claro. tobillos me indicaba que había estado con vida, ¿no? En algún momento, y que quizá estaba como cautiva en cierto lugar, ¿no? Eh, eh, Afortunadamente, al traer un uniforme escolar, traía el suétercito amarrado, entonces así ya el suéter, haz de cuenta que ya totalmente, porque estaba a la intemperie, Sí. entonces entre la lluvia, el viento, el sol, pues ya las ropas se van decolorando, Ujú. se van dañando, pero como se hizo como cuando amarramos en la Sí. sí que te lo amarras, entonces a la altura justamente del escudo de la escuela. Entonces, teniendo eso, tú sabes que es muchísima Sí, sí, información, sí. es tener un dato importante, porque teniendo el escudo de una escuela, pues obviamente ya tienes información y entonces le avisas a Policía de Investigación que vaya a corroborar a esa escuela. Tiene que haber un reporte de alguien que no ha ido a la escuela, de alguien que se ha reportado como desaparecido, de alguien que ha tenido una situación, porque los papás a donde van es a preguntar a la escuela, Ajá. ¿no? A los Sí, compañeros, a sí, los sí. maestros. Y entonces ya teníamos un dato importante. El otro dato importante, pues obviamente era el hecho de que tuviera estas cadenas y cinta a la altura del cráneo, a la altura de las muñecas, también nos daba parte, pero teníamos prendas que también arrojan mucha información. Soy muy cuidadosa con las prendas en cuanto a tallas, leyendas, todo lo que me pueda aportar información. Incluso, por ejemplo, ahí el color, traía una ropa interior muy característica y de un color muy específico que era un tono fluorescente. Y entonces, y el calzado, también tomo datos así del calzado, todavía traía calzado, y entonces cuando le hacen la entrevista a la mamá, ella dice, es que yo recuerdo que mi familiar usaba una ropa interior que no le gustaba, porque era fluorescente, y no le gustaba porque cuando usaba pantalón blanco de Ok, sí, deportes o sí. short blanco, se transparentaba, Ujú. entonces no le gustaba, dice, pero era como muy, o sea, puedo identificar esa prenda, ¿sí me entiendes? Sí. Igual en el calzado, era una marca en específica porque era ortopédico, y el calzado era parte importante. Eso de una forma muy externa, porque obviamente, como te digo, hay estudios forenses que complementan. Lo que nos ayudó mucho fue odontología forense, que los familiares refieren también que había tenido algún proceso dental reciente, Ajá. y obviamente se corroboró, y con genética se corroboró que esa persona Ok. era el familiar que estaban buscando. Aún así, efectivamente lo sacamos de entre la basura, pero rescatamos elementos importantes como la cinta, como las canelas, incluso el cuerpo, como ya estaba de una parte en descomposición, se seccionó, y bueno, ahí tuvimos que trabajar también para poder identificarlo. Ok. Ujú. Oiga, maestra, ¿y se supo qué pasó ahí? Sí, fíjate que es que no muchas veces se sabe, porque nosotros Sí, claro, llegan al inicio participamos, y ajá, ajá. llegamos en lo que es la investigación del hecho, pero hay algunas otras ocasiones sí logramos obtener información. Yo quisiera que todos los casos de verdad, fueran o tuviéramos más información, o se lograra capturar al responsable, ¿no? Y se hiciera justicia. Pero también tengo y entiendo que debo ser muy, muy tolerante a la frustración, en cuanto a que la mayoría de los casos, pues, pueden tardar hasta años Sí, 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 en sí, que se sí. sepa qué fue lo que ocurrió. En este caso, afortunadamente, había cámaras que captaron que había una feria en la localidad, y esta menor quería acudir a esa feria, y entonces iba a la escuela en la tarde, a la Ajá. escuela secundaria en la tarde, le pide permiso a los papás de ir a la feria, estaba muy emocionada, voy a ir con unas amigas, estoy súper segura, denme permiso hasta cierta hora, y le dan permiso de irse. Afortunadamente hay cámaras que captan la salida de la víctima, su seguimiento. Los papás se dedicaban a vender comida, tenían negocios de comida, pero no
localitos pequeñitos, o sea, gente trabajadora, gente Sí, que sí, va sí, al sí. día, que sí tiene cierto recurso, pero que es con mucho Ujú. trabajo, ¿no? No son los grandes empresarios ni nada, sino es gente muy trabajadora y algún trabajador ve por cámaras, se le Ah, acerca y se van, es la última toma que tienen, sí. ¿no? Donde están los dos juntos, se van caminando, en esa cámara se capta esa imagen y los padres logran identificar a esa persona como en alguna vez fue un Ujú. trabajador. Ese trabajador se la lleva con la intención de pedir una recompensa económica, un secuestro, pero posiblemente en ese tiempo de que la mantuvo, por eso las cadenas, Sí, sí, ¿sabes? Y la claro. cinta de que la mantuvo cautiva, pues obviamente fallece. Y va y la deposita en una zona, pues de basurero, con esta intención de que tarden mucho tiempo en darse cuenta de que está el cuerpo ahí. Y pues se localiza y afortunadamente, como ya había un reporte también persona desaparecida, tanto en la escuela, ya tenían Ujú. como que todo se va enlazando, Sí. ¿sabes? De tal forma que ya se pueda dar. Y no muchas veces pasa así, o sea, te digo, hay veces que tarda mucho tiempo en darse esto, pero ojalá que todos los casos fueran así y que se encontrara a los Sí, claro. responsables, ¿no? Ahora, maestra, le quería preguntar porque la mayoría de la gente pensamos que cuando uno va y levanta el reporte y se pierde la persona, pues es como que nada más se busca, como bien lo dijo usted, pues ya nada más busqué, ya no hay nada, ¿no? Y me voy. Pero entonces se continúa toda una búsqueda por bastante tiempo. Por bastante tiempo, la intención es hasta que se localice la persona, pero aquí no supera Ajá. el hecho, ¿no? No superan los hechos. Son muchas denuncias. Uno quisiera, te lo juro, doctor, uno quisiera estar todos los días y en todo momento trabajando, pero estamos trabajando un caso hoy y mañana ya hay otro y pasado mañana hay tres más y Sí. entonces se van acumulando, acumulando, acumulando que de aquí a que le toca la otra intervención al primer caso que trabajamos, tardarán 3 meses, 5 meses Oh, para volver a intervenir de tanta carga de sí, trabajo sí, que sí. hay. Entonces, ¿por qué no nada más es ir a buscar? Y a veces es un trabajo inacabable, ¿no? Porque no podemos recorrer, como te digo, el Sí, Ajusco sí, sí. en un día. Abarcamos un polígono pequeño en donde se va a aplicar toda la técnica, en donde vamos a buscar hasta donde más, pero ese día. Y faltan kilómetros y kilómetros Sí. de terreno que buscar. Entonces yo también entiendo la frustración de las víctimas indirectas, pero también pues nosotros hacemos hasta donde más podemos Ujú. cuando tenemos compromiso, que la mayoría de nuestro equipo así lo tiene porque no tenemos otro interés, solamente el hecho de localizar a la persona. Si es con vida, mucho mejor, y si no, algo que nos lleve a indicar en dónde se encuentra o qué le ocurrió. Entonces, pero la carga de trabajo es increíble y aunque nos apoyen algunas otras instituciones y aunque tengamos ayuda de equipo, como te digo, a lo mejor podemos incorporar un dron, pero es un dron pequeñito. Sí, sí, sí. Es un dron comercial, ¿no? Quisiéramos tener un super dron. Ay, a mí me da hasta coraje cuando veo en los anuncios que dicen, utilizaron 50 drones para hacer un Ah, sí. corazón en la ciudad. Y yo digo, Sí. por Dios, o sea, esos drones se pueden utilizar para Sí, claro. localizar personas, para hacer una búsqueda. Pero digo, son otros intereses, ¿no? Sí, Lo sí, entiendo, sí. pero es parte también Sí, de es esta. que Sí, fíjese que cuando uno de repente ve todas estas noticias que, digo, es un comentario muy sano, nada más, ujú, no es por echarle tierra a nadie, pero de repente viene, ejemplo, fin de año, ¿no? O fiestas que las ciudades del país de repente tiran la casa por la ventana ujú, y traen a grupos carísimos y avientan un montón de pirotecnia. Y siempre lo he dicho, hace un poquito en otra entrevista decía, hablar, yo como funcionario diría, ¿sabes qué? A ver, soy gobernador, ¿saben qué? Hoy no, este año no vamos a celebrar, tenemos una crisis de desaparecidos y todos esos millones que tenemos que tirar en el sentido de contratar a grupos, traer pirotecnia, lo vamos a invertir en cuestión de las ciencias forenses. Vamos a comprar, ejemplo, 20 drones, vamos a comprar nuevos binomios caninos, bueno, adquirir, vamos a contratar a más personal y todo ese dinero que se pierde en un día por traer al de narcocorrido, por ejemplo, y llenarlo en el estadio, en el Zócalo,
que son millones de pesos, pues sabes que lo voy a invertir en apostarle a las ciencias forenses para que ayudemos a buscar a más personas. Pero no, tenemos un problema de pan y circo como desde Roma, ¿no? Así Hay que es. darle al pueblo pan y circo y con eso se Y con entretiene. eso se Así es. entretiene y después tenemos una crisis, Sí, sí, ¿no? sí. Y pues es bastante, a mí sí me causa mucho, a veces hasta molestia de que todos esos recursos se están Sí, desperdiciando cuando se pueden ocupar para cuestiones también de apoyo así a la es. ciudadanía y de cosas que ojalá y no, nunca los ocupe la gente, pero que también tengamos un poco de conciencia. Fíjate que en cuanto a eso, yo hago un ejercicio con todos mis alumnos. Yo doy clases a nivel licenciatura y Ajá. hago un ejercicio siempre con todos. Hago una ficha de identificación con ellos. ¿En qué consiste esta ficha? Donde me van a colocar sus características, una media afiliación, Ajá. una descripción general. Les es parte de su ejercicio que se Sí. tomen huellas. Yo verifico las mejores que hayan tomado en una ficha de cadactilar. Les pido que se describan tatuajes, marcas, cicatrices y que todo me lo vayan anexando esa ficha, que se tomen fotografías, frente, perfil y de Ujú. tatuajes y que me anexen 3 cabellitos con folículo a esa ficha. Ok. Si tienen un dientito, también que me Sí, lo sí, sí. anexen en una pequeña bolsita. Es una hojita. Y siempre les digo, esta hojita, ojalá y nunca, nunca la lleguen a ocupar, pero dénsela a su mamá, a su papá, a un familiar, a su pareja, o guárdenla ustedes y avísenle a alguien que tienen una ficha de identificación, porque ojalá y nunca, nunca, nunca les ocurra una desaparición o algo. Hay veces que no tenemos, no se tiene con qué cotejar. Sí, claro. Yo he tenido compañeros del área de identificación que me dicen, ojalá tuviéramos una ficha, aunque sea mal tomada, mal hecha, pero que que rescatáramos algo, Ujú. o algo de su cabello, o algo que sea de ellos, un tatuaje, una marca, algo que nos diga. Y esta ficha es como mi pequeño granito de arena de contribución a esta sociedad, donde ojalá que cada persona tuviera una ficha de identificación, desde menores hasta gente adulta, ¿no? Ujú. Abuelitos, porque hay muchos abuelitos que también se pierden por Sí, las sí, sí, sí. enfermedades, ¿no? Entonces, que tuvieran esta ficha de identificación para que la tengan. Y pues ahí yo tengo ese proyecto y esa meta de todo alumno que yo le dé clase tiene que tener esa ficha de identificación. Y digo, si alguien más se suma Sí. a esta parte, pues adelante, ¿no? Y por ahí he tenido algunas réplicas con algunos alumnos que han hecho a lo mejor investigación o que quieren dirigir una tesis en ese sentido, pues qué bueno también, porque esto lo vamos haciendo más grande, ¿no? Y Sí. aprovecho tu espacio No, al para que contrario, también, no. No, muchas ojalá que gracias. la población tuviera esta un poquito de conciencia de tener, y no es que te estés adelantando, pero es prevención Sí, sí, también, sí, ¿no? O sí. sea, tener esta información básica, porque a veces llegan los familiares y les preguntan, oye, ¿tiene tatuajes? Es que no sé, y Sí. eh, cuando la persona o la víctima pues tenía muchos tatuajes, ¿no? Y a lo mejor nunca les dijo o no saben exactamente qué es. Es que sí, yo le veía ahí unas, pero como me enojé, nunca me puse atención qué eran. Entonces es muy importante tener toda esta información y qué mejor que sea en un documento o tenerlo muy presente, ¿no? Hay veces que les pedimos, en el área de identificación les pedir hasta el cepillo con el que Ajá. se peinaban, su cepillo dental, precisamente para tener una muestra, ¿no? Cuando podemos tener ahí algo seguro. Sí, claro. No, yo le agradezco mucho que lo comente porque lamentablemente nuestra sociedad no está preparada para la prevención. Si se da cuenta, toda la cuestión, tanto médica como jurídica, es ya hasta el final. Ejemplo, enfermedades, pues ya van con el médico cuando ya están en las últimas fases. Jurídicamente ya van con el abogado cuando ya están casi, casi teniendo el pie en prisión. Entonces, no hay una forma de prevención todavía en México, no hay una cultura. Porque incluso usted les empieza a platicar de, por ejemplo, el kit forense, que también ya una defensora de derechos humanos que se llama Becky Bios, que también le mandamos un saludo, ya mencionó de varios elementos importantes. Y ahorita usted, maestra Hilda, también nos está mencionando de otros elementos bien importantes. Y usted lo plantea y la misma gente, ay, no, 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 tocamos madera, no, ni hablar de eso porque llamas a la muerte, no, no es llamar a la muerte, es simplemente tener una situación de prevención por si se llega a necesitar. Y también si se da cuenta, esto es muy común en el área de funerarias,
De repente llega alguna funeraria de prestigio y decimos, oiga, venimos a ofrecerle un paquete, ¿no? Donde ya usted no se va a preocupar, su familia tampoco, le vale tanto para que el día que falte, no me hables de eso porque llamas a la muerte y ahí están tocando madera y todo. Entonces no tenemos una cultura de prevención y que sí nos hace falta mucho. Bastante, bastante, porque como te digo, cuando llega a ocurrir, ojalá y no ocurriera, pero está Sí, ocurriendo, y cuando llega a ocurrir una desaparición, pues quisieran tener los elementos ahí, ¿no? Algo que realmente compruebe que la persona a lo mejor a la que se le hicieron pruebas es su familiar digo, hay otras formas, sí, sí, pero es más tardado. así Entonces, es. si podemos como ir acelerando los procesos y que ojalá no pasa nada, o sea, hasta incluso para la sustracción de menores sirve esta Ok, ficha, ¿no? sí. Cuando se los quieren llevar o que hay que el papá se pelea con la mamá y se los llevan a otro lugar o lo quieren sacar o sea, Ajá. yo sé que es una situación complicada, pero hasta para eso nos sirve esta ficha de identificación como un ejercicio solamente de prevención, Sí, ¿no? sí. Entonces, Y fíjese, perdón que me interrumpa, tiene usted mucha razón porque no sabemos tampoco dar datos. Hace tiempo un doctor de que nos daba clase en la especialidad de en criminalística nos hizo un ejercicio bien curioso. Nos dijo, a ver, observen su mano, su palma de su mano derecha. Ya la observamos. Ok, ahora descríbanla. Nadie podíamos describirla porque no sabíamos describir nuestra propia mano. ujú. Entonces, como bien lo dice usted, a ver cuántos tatuajes tiene, ejemplo, ¿no? Mi hijo, mi primo, mi tío que ya está desaparecido, ¿cuántos tatuajes tenía? Tenía problemas dentales, tenía alguna cicatriz, que esto es importante, pero no sabemos describir las cosas. Incluso hasta la altura, ¿no? Sí, El tono de piel, el color de ojos, siempre nos dan características muy generales como pues una altura promedio, morenito, sí, medio gordito, y luego decimos, pues es que esa descripción entra en el casi ochenta sí, por en ciento de la todos. población mexicana, ¿no? Tienen que ser más específicos y efectivamente hay ocasiones en que ni siquiera tenemos ese detalle de observar cómo salió por la mañana la persona, Ajá. ¿no? Qué vestimenta llevaba, solamente que sea muy, muy, Sí, muy, como lo que te comenté en la mañana, algo muy específico con lo cual recordemos, pero si no, yo no me acuerdo cómo salió la persona hace 15 días, hace 20 días. Hay ocasiones en que nosotros buscamos hasta prendas, ¿sabes? Por ejemplo, sí, hay sí, ocasiones sí. que la familia nos dice, es que salió y llevaba una chamarra verde. Y entonces vas buscando, y te lo comento, a lo mejor vas por la barranca y vas buscando una chamarra verde. Sí. Y resulta que la persona desaparecida en el transcurso del día fue a ver a un familiar y ahí se quedó la chamarra verde. Ajá. Entonces cuando desapareció ya no llevaba esa chamarra verde y llevaba otra vestimenta, ¿no? Y ocurre mucho, por ejemplo, en Ciudad de México tienen una costumbre muy, muy mala de enterrar la ropa. ¿A poco? ¿Por No, qué no la sabía. entierran? Ajá. Hay gente, en lugar de desecharla y de Sí. tirarla, la entierra. Y Ok. entonces yo digo, ¿para qué la entierran? Eso para nosotros representa, pues ahí cuando encuentras una gran cantidad de ropa, pues qué pasa, ¿no? Y ya no, con el análisis de contexto nos hemos enterado de que la gente, para no, sobre todo de personas que ya perdieron la vida de muerte Ajá, natural, sí, sí. su ropa para no tirarla, regalarla, venderla o hacerle cualquier cosa, hacen un hoyo y la entierran. Ok. Y entonces a mí se me hace esto Sí, pues bastante es como curioso perturbador. y Sí. perturbador, ¿no? Bastante. O desechan la ropa Ajá. así, cuando se puede, pues desechar o donar o vender o hacer como que otro uso. Ya de plano, si Sí. no, pues a la basura. Pero no aventarla a los lugares como el bosque, como la barranca, Sí. como lugares que están, no sé, abiertos o que hay vegetación o que hay un predio, un baldío. La gente va ahí, además de basura, mucha ropa, mucho calzado. Entonces, esto para nosotros es mucho trabajo, ¿sabes? Porque hay que ir descartando e ir analizando cada una de estas prendas y calzado que localizamos. Sí, claro. Documentarlas fotográficamente por si en algún momento hay un reporte con estas características. Pero hemos encontrado mucho que la gente entierra ropa o tira ropa en estos lugares y es muy Ah, desgastante. ok. Fíjese que me quedé pensando porque tiene usted toda la razón. Nunca nos fijamos cómo sale el familiar de casa. Y esto es bien importante porque cuando desaparece,
la ropa es bien interesante porque a veces, ahorita llega el recuerdo de lo que sucedió hace pocas semanas, ¿se acuerda? En Jalisco, Ujú. con el famoso rancho de exterminio, donde muchos familiares decían, es que esa mochila fue con la que salió mi familiar, pero la mayoría, creo yo, digo, tal vez me estoy equivocando y ojalá me equivoque, no tomamos las debidas observaciones para ver cómo salió el familiar ese día que ya no regresó. Así es, y características muy específicas como qué talla es, qué Ajá. número de calzado es, qué preferencias, porque somos seres humanos y además somos seres de costumbres, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. tenemos cierto agrado por incluso cierta ropa, ciertos Así colores. es. Entonces sí, tener el cuidado de como que tener más información de las personas, de nuestros allegados. Ya no te digo de gente alejada, o Ajá. todos los compañeros del grupo o del salón, pero sí de nuestros familiares, ¿no? Tener esa información, cómo se va vestido, cómo regresa y características muy específicas como poder realizar una descripción de esa persona y de sus características muy personales, marcas, cicatrices, tatuajes, todo. Ok. Fíjese, maestra Hilda, que le voy a hacer esta confesión. Yo como forense me he dado cuenta que ha habido un incremento de mortalidad por arma de fuego. Esto ya expande todos los días. Arma de fuego que se vincula siempre con delincuencia o incluso con ajustes de cuentas. Y lo más común también en hechos de tránsito, por ejemplo, son accidentes en moto. Siempre pasa en moto. Pero aquí viene una pregunta muy, yo la siento muy complicada para usted o compleja por la situación de que usted pues es perito de criminalística de todo terreno, pues anda con el binomio canino, bajando a rapel, toda esta situación muy, muy complicada y más porque pues es trabajo pesado. Pero ¿usted ha visto un incremento en desapariciones? Sí, sí ha habido tan solo hace rato te comentaba que las denuncias se han incrementado muchísimo, ¿no? Esa Ok, es la cifra oficial y sí, la cifra negra que mucha gente no denuncia. Yo creo que en todos los delitos se ha incrementado el número de casos, de hechos y en los que tenemos que participar. Y también soy todoterreno en los otros tipos, ¿eh? O sea, atiendo homicidios, sí, sí, tránsitos, sí, de sí. todo tipo. Lo que decíamos, no es que todo nos lleva como que a lo mismo. Aún de mi trabajo cotidiano de atender los asuntos cotidianos, robos, secuestros, violaciones, homicidios de todo tipo, aún le sumamos la cuestión de la búsqueda de personas porque hay poco personal. Sí, sí, hay muy poco personal. Entonces que trabajamos en esto y pues aún así tenemos que trabajar todo lo demás, ¿no? Y en Ajá, todos los sentidos ha habido un incremento de hechos de tránsito en moto, sí, sí. de hechos violentos, de robos, pues Fíjese que desde su punto de vista, por qué cree usted que se está incrementando la desaparición de personas? multifactorial, multifactorial. Esta ciudad es tan compleja, tan grande, tan con muchas problemáticas y muchas situaciones delictivas también que hace años no veíamos, ¿no? También la tecnología Sí, sí, alcanza a todos los sí. niveles, tanto lo podemos utilizar para las cosas positivas como para muchas cosas negativas. Entonces también creo que la tecnología ha sido una parte importante para que muchos de estos delitos, con el hecho de que los engañan para trabajos inexistentes y los recluten para otras actividades, para la comisión de otros delitos. Entonces, es multifactorial el incremento de la desaparición y también pues el de muchos otros delitos, la aparición incluso de nuevos delitos y la aparición a su vez de también nuevas áreas de investigación, ¿no? Que tienen que ir así como que Sí, sí, sí. vamos surgiendo o se va actualizando, en este caso la criminalística, para poder dar respuesta a este nuevo tipo de problemáticas. Ok. Fíjese que me da mucha curiosidad porque comenta, me voy a meter un poquito en la cuestión de que hace la búsqueda, por ejemplo, en cita de la Jusco. Ujú. ¿Qué es lo que ustedes ven para orientarse de que hay alguien que está tal vez sepultado, está escondido en entre bolsas? ¿Cómo es que ustedes pueden darse cuenta?
Ok, nosotros hacemos todo un seguimiento, tenemos un protocolo de búsqueda, hacemos prospección, Ajá. es decir, vamos junto con los colectivos realizando esta búsqueda y vamos en los lugares, en los polígonos que ya previamente se registraron para poder intervenir. Utilizamos varias técnicas, nos formamos quizá en franjas, buscamos en franjas, utilizamos diversas formas, utilizamos mucho la observación para poder determinar si en ese lugar hay un cambio de vegetación, Ajá. si en ese lugar hay tierra removida, si en ese lugar hay que nos indique que hay un abultamiento o incluso un desnivel, nos puede dar información de Ok. que ahí puede estar un elemento o un cuerpo. Y se aplica a esta prospección, pues obviamente una vista aérea. Por ejemplo, nosotros utilizamos, se toma una fotografía aérea, una vista aérea, y se puede cotejar con una fotografía de hace 3 meses. Ajá. Y entonces ahí podemos ver que puede haber Oh, un cambio en la vegetación, ¿no? O incluso de un año para que sea la misma temporada, porque cambian las sí. temporadas, cambia la vegetación, cambia todo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podemos observar que hay diferentes cambios o que hay una nueva aparición de vegetación o ya no hay vegetación Ajá. o hay una forma, un camino nuevo, ¿no? Entonces toda esa información se tiene que cotejar. Otra forma y que utilizan los colectivos, no sé si te han comentado alguna vez el uso de la varilla T, Ajá. esta varilla que introducen a la Tierra. Es una técnica que utiliza la geofísica, ¿sabes? Para localizar, más bien para medir lo compacto de la Tierra. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando tú metes o cuando realizas una excavación y metes algo? La tierra se va está muy compacta, está muy comprimida y cuando realices la excavación vas a aflojar esa Sí. tierra y metes algo y obviamente la tierra va a cambiar en Ujú. relación a toda la que está alrededor, Sí. va a tener una compactación diferente. El hecho de introducir la varilla nos indica que ahí esa tierra pudo haber sido o estado removida. Al momento de que sale la varilla, pues se queda ese orificio y pueden Ajá. salir, si hay algún elemento biológico ahí, pues el olor o el aroma de algo descomponiéndose, ¿no? Nosotros no lo utilizamos con mucha precaución porque el hecho de introducir esa varilla, Sí. imaginemos que está un cráneo o un hueso que está ya muy sensible, que está en contacto con la tierra, que Ajá. está sufriendo alteraciones por estar en contacto con la tierra y le introducimos, se puede dañar, ¿estás de acuerdo? Y es evidencia que se daña. Sí, sí, Y que si no claro. tenía una lesión en cráneo, pues quizá ahora ya Sí trae una modificación se ahí. puede tener una modificación. Okey. Entonces, se utiliza con mucha precaución. También, por ejemplo, en Ciudad de México hay todavía cableado subterráneo. Ajá. Imagínate meter una varilla Sí, donde claro. metas, y nos ha tocado lugares así, ¿no? Entonces, debemos de utilizarla con mucha precaución y con técnicas específicas para poder hacerlo. O sea, no nada más es llegar y hasta donde Sí, top, y no, uno piensa eso, como nada más uno ve en la televisión, pues llega uno y tin, tin, pero no, 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 se tiene debe de mucha utilizar razón. con mucho cuidado y con mucha técnica. Hay técnicas que ayudan y hay otras que pueden llegar a destruir, ¿no? Entonces se puede llegar a sustituir quizá el uso de la varilla con un GPR, que es un instrumento que nos permite medir diversas, digamos que la conformación de diversos Ajá. materiales subterráneos, ¿no? La tierra da cierta medida, nos arroja, no nos dice en una pantallita qué hay, Ajá. nos dice que según su medición nos va a reportar la tierra, por ejemplo, nos da ciertas ondas, agua podría darnos otras, una piedra otras, entonces cuando aparece algo diferente da una lectura diferente, Okey. ¿sabes? Y entonces a través de ese aparato pues nos podríamos como orientar hacia dónde buscar y realizar una excavación. Si utilizamos varias técnicas que nos confirmen que en ese espacio puede existir algo, se puede hacer un pocito de sondeo, que es
una excavación más pequeñita y quizá en ese pozo podemos encontrar algún indicio y entonces sí, ya nos aventamos a hacer. Sabes que es muy complejo realizar una excavación, te puedes tardar muchas horas porque es cansado Sí, y sí. hay que hacerlo con técnica y hay que hacerlo de la forma adecuada porque la información que salga de esa intervención es información que puede ser presentada ante un juez y que tiene que ser presentada y ser, digamos que procesada con la debida metodología, ¿no? Para eso somos Sí, sí. científicos Sí, sí, forenses, claro. ¿no? No somos nada más, pues, gente que digo, a nosotros nos ayudan mucho, 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 no tienes idea, los colectivos nos ayudan mucho, el personal que acude de diversas instituciones, bomberos, policías, porque todos participamos en la Ajá. búsqueda, pero ya una vez que se encuentra un indicio, ya nos corresponde a la parte forense o a los peritos para poder recabarlo en las mejores o de la forma adecuada para poder presentarlo ante un tribunal, ¿no? Ante un juez. Fíjese que qué bueno que me lo explica, porque uno siempre cuando observa estos colectivos de búsqueda eh, y que de repente ven cómo están exhumando los restos de alguien, uno tal vez puede pensar de manera errónea que llega al colectivo y empieza simplemente a sacar y a sacar y a sacar todos los restos, pero claramente usted nos está diciendo y nos está enseñando que tiene que ver la parte pericial para que precisamente también tenga un soporte científico y Y la prueba legal. pericial, y legal precisamente, y la prueba sea válida. Sí, lo que ocurre, digo, los colectivos ayudan mucho Sí, porque trabajan incansablemente, así mis es. respetos y mi siempre reconocimiento, porque trabajan incansablemente en todas sus intervenciones, pero sí llega un momento en que si ellos llegan a localizar algo, le tienen que dar parte al Ministerio Público para que mande precisamente a la parte forense y que hagamos esa intervención de la forma adecuada. Porque ellos Ah, como tal no pueden presentarlo sí, ante un tribunal, o sea, sería una prueba que en lugar de afectar, sí, sí, en sí. lugar de ayudar, les estaría afectando, ¿estás de acuerdo? Ok. Entonces, sí tiene que tener cierta metodología. Hay, por ejemplo, yo tengo compañeros en diversos estados que han encontrado estos lugares donde hay varias fosas Sí. y yo les pregunto, ¿y cuánto te tardas en procesar? Dice, a veces llevamos Wow. meses procesando una fosa y otra, porque se debe de hacer con todos los protocolos y con toda la parte científica, porque si no nos sirve, no, no estaríamos aportando un hecho científico, no estaríamos aportando información real, Sí. verídica y que la podemos defender en un juzgado. Entonces, sí, a veces yo sé que muchos dirán, es que están ahí, ya llevan horas en la excavación, pues sí, pero es lo que se requiere, ¿no? Precisamente para que el caso Sí, sí, vaya sí. bien fortalecido, bien fundamentado y con toda la metodología científica que se tenga que trabajar. Yo sé que quizá, como te digo, lo que nos falta son recursos Sí. precisamente para poder abarcar más. Hay veces que tienes que tapar tu fosa y continuar al otro día porque o llueve o ya se hizo de noche Sí. o sobre todo ya las condiciones del lugar pueden ser Ok. problemáticas, ¿no? Falta de seguridad y bueno, y continuarla hasta que termines de procesar esa y todo lo que surja. Fíjese, muestra que yo le agradezco mucho porque me acaba de dar usted un mega fregadazo en el cerebro de conocimientos porque esta era la pieza que faltaba al rompecabezas. ¿Por qué? Porque mire, uno cuando ve en las noticias sobre la cuestión de búsqueda de los colectivos, de las mamás buscadoras, de repente uno que no conoce bien los temas, uno de repente ve pues la información por videos, o ejemplo el TikTok, ¿no? Que de repente sacan videos muy cortos y se ve cómo están exhumando los restos. Pero ahorita me está quedando muy claro dos cosas. El por qué es tan tardado, el por qué también están rebasados o rebasar las fiscalías, porque una cosa es que los colectivos que hacen un enorme trabajo, ahora sí que es el engranaje más fuerte también que va empujando la investigación, porque ellos se adentran, perdón, adentran y se aventuran
con el riesgo inminente de lo que les pueda pasar. Mis respetos, Sí, sí, doctor, mis respetos porque así como nosotros buscamos, caminamos, subimos, sí, bajamos, sí, los colectivos lo hacen y lo hacen así con es. un ímpetu y con un interés, por supuesto, pero no importándole lo que Sí, sí, ocurra, sí, ¿no? es a lo que voy. O sea, ellos se avientan primero y una vez que llegan a encontrar, entonces ahora sí, oye, acá está, ¿no? Y entonces es cuando ya se toma pues ahora sí que la carpeta y ya los mandan a ustedes con el debido oficio, con la orden del Ministerio Público, que es la autoridad. ¿Por qué? Porque se tiene que documentar una cadena de custodia, se tiene que documentar tiempos, coordenadas, intervenciones de todos los peritos, porque un buen abogado defensor, o bueno, un colmillo largo y retorcido, dice, falta la cadena de custodia de la perito Hilda, Así esta es. prueba que se desestime, y sópales, o sea, son elementos que se van quitando para darle más ventajas a los agresores, y esto la gente lo tiene que saber porque por eso no es tan rápido, se tiene que hacer todo un proceso muy complicado y muy complejo. Sí, te digo que a mí esta parte de la nueva criminalística, una criminalística moderna, en donde anteriormente el criminalista llegaba al lugar y era el que procesaba y el que decidía qué se hacía y nadie entre y Sí, no sí, se sí. acerquen y en esta nueva criminalística y nueva intervención o una parte, trabajamos con los colectivos hombro a hombro, ¿no? Sí. Vamos a las búsquedas juntos, les informamos, ahí sí tienen derecho a saber por ley qué es lo que estamos haciendo en cada momento, en cada instante. Ahora vamos a procesar, ahora vamos a cordonar, ahora vamos a realizar excavación, les vamos mostrando todo lo que hacemos. Ellos pueden estar presentes, Ajá. quizás ya sin intervenir, en cierto momento ya no pueden Sí, intervenir no, porque ya ya no no. pueden estar en la fosa, porque ya no pueden sacar el resto con las manos. O sea, imagínate, yo te decía hace rato, una excavación no es sencilla. Imagínate que tenemos un cráneo con, no sé, 40 centímetros de tierra, no le vas a meter pico, pala ahí porque lo puedes dañar. Llega un momento en que ya le tienes que solamente con la Sí, con la brochita brochita. y estar retirando la tierra con un recogedorcito de plástico, porque ni de metal, Ajá. y estar sacando, y todo eso implica tiempo precisamente para sacarlo, para documentarlo cómo estaba, la posición es importante de cómo estamos encontrando esos indicios, documentarlo fotográficamente, documentarlo criminalísticamente, documentarlo en un croquis, en un boceto de la fosa, del lugar, e incluso con coordenadas para ubicar perfectamente dónde se está encontrando ese indicio. Entonces todo requiere tiempo y es un proceso lento, ¿no? No podemos llegar y, ay, Sí, palas y sí, palas, claro. solo en algunas ocasiones podrás llegar a ver, es que metieron retroexcavadora. Sí, porque ya se hizo un estudio muy completo, quizás hasta cierta profundidad se puede meter retroexcavadora y en ciertos lugares Ajá. ya no. Ok. ¿No? O sea, todo lo que se hace y que es lento y que para Sí. conseguir una retroexcavadora, para conseguir el personal que esté ahí, va a ser y va a requerir tiempo y recurso. Entonces, a veces sí, más bien, la mayoría de las veces nos sobrepasan la cantidad de casos, ¿no? Entonces, como te digo, podemos intervenir hoy en el Ajusco y mañana en Sierra de Guadalupe y pasado acá en Tláhuac y en Iztapalapa y en Magdalena Contreras, en los Dinamos, o Sí, sí, sea, sí, sí, sí. es una inmensidad de lugares donde podemos intervenir, no solamente en lugares abiertos, también en lugares cerrados. Tú hace poquito escuchaste en las noticias, ¿no? Que incluso hasta en la ciudad, en los camellones, se Ah, pueden encontrar sí. fosas. Entonces, Oh. es bastante complejo, requiere de mucho tiempo, esfuerzo, recurso, pero yo sí te puedo asegurar que aunque somos poquitos, lo hacemos con la dedicación, con el empeño y con todo nuestro trabajo que ponemos a las órdenes finalmente de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Yo sí te lo puedo asegurar que el equipo que tenemos conformado es un equipo bien comprometido con trabajar estas situaciones y aportamos, vamos todo. O sea, conforme vamos también buscando y subiendo y Sí, bajamos a sí, rappel sí. y caminamos y una vez que se localiza, trabajamos y procesamos, ¿no? Fíjese, Entonces, maestra, que qué bueno que nos regaló este tiempo porque esto que usted nos acaba de compartir es bien importante porque que por favor, si algún
aspirante a que sea gobernador le gusta este programa, por favor, alguien mándele ahí un pedazo del video, porque hace tiempo, no sé si se acuerda usted la tontería que hizo Graco, del exgobernador del estado de Morelos, donde con una mano de chango fueron a exhumar varios restos y obviamente pues todos se empezaron a degradar por la forma de cómo fueron extraídos tan horrible, con una falta de metodología. Y bien lo dice usted, claramente cuando estamos llegando a encontrar los indicios, ya no podemos meter una pala porque los vamos a fracturar, los vamos a alterar y ahí se tiene que ser hasta con una pequeña brocha. A mover incluso para poder tener la posición última, ¿no? No es lo mismo un decúbito dorsal, un Ajá, sí, decúbito sí. ventral, un decúbito lateral. Toda esa posición nos da información, o las prendas, cómo las Ujú. encontramos, colocadas, no colocadas, sin zapatos. Todo esto que vamos a encontrar nos va a dar información incluso de cómo ocurrió el hecho. Así es. Y para poder tener elementos también que lleguen en determinado momento de lograr dar con los perpetradores, ¿no? O con un modus operandi de cierta agrupación, de cierto grupo, de ciertas personas. Entonces, es información que no podemos dejar pasar, que no podemos alterar, que no podemos mover, que debemos de trabajar el tiempo que sea necesario, Ok. hacerlo bien, Sí, sí, claro. ¿no? Maestra Hilda, y bueno, ya para ir en este vuelo que para mí fue súper rápido, y como dicen los capitanes, descendiendo ya debajo de los 10,000 pies, ¿nos podría usted regalar algún caso que le haya cambiado la forma de ver la vida, la criminalística, que todavía lo recuerde? Porque hay casos que nos simbran y traemos, pues ya de por vida, yo creo. ¿Alguno que usted nos quiera regalar? Fíjate que todos los casos, como te dije, los tomo Ajá. con la debida importancia y relevancia. Yo aún no me puedo acostumbrar a muchas Sí, sí, sí. situaciones. Hace poco, muy poquito tiempo, tuve un hecho, no fue de búsqueda, fue un hecho de tránsito donde pierden la vida dos personas, dos masculinos, padre e hijo. Ok. Uno fallece en el lugar y otro todavía con signos de vida lo alcanzan a llevar al hospital Ajá. y fallece en el hospital. La madre va a reconocerlo al hospital porque es parte de los Ujú. protocolos de que lo tienen que identificar antes de que el cadáver salga del hospital. En este caso un familiar, acude la madre. Es parte de mis, dentro de mis actividades también, que se logre esa identificación plena por parte del familiar. Estoy presente, tengo que estar presente en ese momento, que para mí es bastante importante, y Sí, que se sí. corrobore que efectivamente el familiar diga si sí es, si están los datos completos, correctos, y se les muestra aparte. Soy muy cuidadosa en ese sentido, solamente les muestro la carita, ¿no? Entonces, cuando les muestro la carita del joven, la mamá obviamente rompe en llanto, Sí. y entiendo su dolor en ese momento, y a mí se me hacía un nudo en la Sí, garganta. claro. Tenía que voltear hacia otro lado porque en ese momento yo no me puedo romper, ¿sabes? O Ujú. sea, yo tengo debo de tener la fortaleza. No es que no me duela, me Sí. impacta. Y me impresionaba mucho la madurez de la madre, porque lejos de hacer reproche, le decía a su hijo, gracias, gracias por el que me dejaste ser tu mamá, gracias por el Oh. tiempo que fui y que fue bueno, ¿no? O sea, no reprochaba, no se enojaba, dolía mucho. Y yo creo que esa parte de que lo haya aceptado, de que lo haya asumido con esta madurez, fue lo que a mí me impactó y me movió más. Y entonces yo o sea, firme, obviamente dándole su espacio y con mucho respeto, pero hasta cierto momento no puedo tampoco ahí ser parte del llanto. Sí, sí, Pero sí claro. duele, y eso ocurrió hace poquito. Entonces, Sí, no me gusta desensibilizarme, porque creo que el ser humano no debe de hacerlo. sí. Es parte de la muerte, es parte de la vida, y como tal,
hay muertes violentas, ¿no? Y que debemos de entender, y más en nuestra área laboral, pero no soy tan insensible. Me gusta mantener esta parte Sí, 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 sensible, sí. y en ese momento, te digo, se me hizo un nudo en la garganta, aún lo recuerdo todavía, y sentía un escalofrío y bastante intenso y bastante fuerte que ocurrió, pero bueno, también dije, qué bueno que todavía tengo esta Sí, sí, sensibilidad, sí. ¿no? Esta sensibilidad a situaciones bastante complejas. Fíjese que usted acaba de decirme algo que la respeto todavía más y la admiro porque estar en el área de identificación de los familiares es un trabajo, a mí solamente me tocó una vez en una institución donde laboro, em, pasó lo de un colapso de un helicóptero de un secretario de gobernación, Ujú. cuando recién apenas iba entrando a la especialidad, se cae el helicóptero, creo que fue el último secretario de gobernación que tuvo, creo que hasta decían que era un atentado, se desploma y mueren alrededor de 8 personas, de 8 funcionarios públicos del gobierno de Vicente Fox. Ujú. Y recuerdo muy bien que me dice una doctora, la doctora Blanquita Patlanis, que es una excelente odontóloga Que también fue forense. mi maestra. Ah, perfecto, mire. Me la sé. Sí, también mía. Y entonces, me dice, oye, ¿nos ayudas a colocar el cuerpo para que lo identifiquen? No, maestra, no. Me arrepentí como no tiene idea, porque ya cuando están en la cámara de identificación y mostrarles el rostro y ver el rostro del familiar cómo colapsan, y a mí, como bien dice usted, quiebra algo también por dentro. Entonces yo lo admiro mucho porque ustedes, fíjese, yo estaba atrás de la sala de identificación. Ahora imagínese usted que está ahí al lado, escucha, a veces hasta percibe el olor de que el cuerpo, el olor del familiar, que a veces incluso no han desayunado, y este aliento tan característico de Ujú. ayuno prolongado. em, Todas estas sensaciones tan trágicas y terribles que puede generar el ser humano por la pérdida de alguien de manera violenta, de manera súbita, pues finalmente sí puede, como bien lo dice usted, se quiebra uno, pero uno no puede mostrar en ese momento el dolor también, porque uno tiene que hacer también esta parte del servicio público. Y ser profesional también, ¿no? Sí, claro. Entonces, apoyamos más siendo lo que nos corresponde, pero también conservando esta parte humana, ¿no? Sí, Esta sí, parte sí. sensible en todos y cada uno de los casos. Así es. Maestra, yo le agradezco mucho, de verdad, mucho, mucho, porque usted sé muy bien que se escapó de clase desde el Estado de México hasta acá. Digo, obviamente dio su clase cátedra perfecta, pero ahí venía, corre, corre, corre. A pesar del tráfico, yo le agradezco mucho su estrés, que también pues llegó aquí derrapándose. Yo se lo agradezco infinitamente porque pues le generamos tensión por llegar rápido. ¿Dónde la podemos localizar para que toda la gente que quiera alguna asesoría, una conferencia, clases, dónde la podemos encontrar? Pues me pueden escribir a mi correo o a mi Facebook. Estoy como Hilda Calva, Ajá, o Ilcrim. ok. Ahí me pueden localizar, y ya cualquier situación, pues estamos en contacto. Perfecto. De todas maneras, vamos a poner su enlace de Ok. redes sociales aquí en la caja de comentarios para que toda la gente que esté interesada en contactarla, pues lo haga. Maestra Hilda Calva, yo le agradezco muchísimo su tiempo y sobre todo pues su disposición y compartir estos conocimientos que fueron magníficos para nosotros. Muchas gracias. A usted, doctor. No, Muchas al gracias. contrario. Hasta luego. Gracias. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Estuviste en Relatos Forenses. Te agradezco mucho. Viste cómo, a pesar de que la maestra Hilda tiene años de experiencia en la cuestión de criminalística, buscar personas desaparecidas, ver personas que han fallecido de manera trágica, tiene una excelente frase que me encantó y que la voy a replicar, que dice: nunca he dejado de sentir y nunca me voy a acostumbrar a ver estas tragedias. Y esto es lo que nos deja esta frase al final. Por eso la dejé al final, porque precisamente para que veas que no todas las personas que dicen estas tonterías de que conviven con la muerte, de que no sienten nada y que yo ya me acostumbré, esto es mentira.
estas gentes que dicen estas tonterías, por favor vayan a consulta psiquiátrica. No es normal perder la empatía. La empatía siempre está con nosotros cuando vemos una madre colapsarse por perder a su hijo, por perder a un papá amado. Siempre está esta empatía y siempre está este dolor. Entonces la maestra Hilda nos dejó esta gran empatía con las personas con las que trabaja y las personas que finalmente ayuda a que vayan a casa otra vez después de una búsqueda intensa. Muchas gracias, maestra. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.